Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Analía Pastrana, yo soy neuróloga infantil del Servicio de Neurología del Hospital Materno Infantil y en esta ocasión voy a presentar la secuencia neurológica del proceso ACORN. En primer lugar, quería agradecer al doctor Del Barco y al doctor Huertas por invitarme a participar de esta capacitación. Los objetivos de esta presentación son identificar los recién nacidos que requieran estabilización neurológica, aplicar la secuencia neurológica, evaluar y reconocer el tono normal, reconocer y tratar la actividad neurológica normal, reconocer y tratar las convulsiones, reconocer y tratar la encefalopatía neonatal. ¿Cómo se puede analizar el estado neurológico de un recién nacido normal? Se debe tener en cuenta los periodos de sueño y alerta, atención visual y respuesta a estímulos externos. Mientras duerme puede despertarse bien. El estado de alerta o vigilia en el recién nacido es la condición en la cual el niño tiene los ojos abiertos, puede realizar movimientos generales o segmentarios, muestra orientación visual y auditiva e interacciona con el entorno. Para ser más precisos, podemos observar en el recién nacido una vigilia activa y una pasiva. En la vigilia activa se ven movimientos corporales y un patrón respiratorio irregular, y en la vigilia tranquila se observa un patrón respiratorio regular y pocos movimientos corporales. El sueño en el neonato, a su vez, se divide también en sueño activo y sueño calmo. Durante el sueño activo, el bebé se encuentra con los ojos cerrados, pero tiene periodos intermitentes de movimiento rápido de ojos y respiraciones irregulares con movimientos de pequeñas partes del cuerpo. En términos sencillos, recordemos cuando las abuelas nos decían que el bebé estaba soñando algo lindo, por eso sonreía o hacía caritas mientras dormía. Bueno, ese es el sueño activo. En el sueño calmo, el neonato está con los ojos cerrados, tiene muy pocos movimientos y no hay movimiento rápido de los ojos. Todo este ciclo sueño-vigilia dura más o menos entre 3 y 4 horas y depende de la integridad de varias estructuras y centros cerebrales superiores que están interconectados entre sí. Por eso, cualquier agresión aguda y con afectación global del cerebro se expresará por un deterioro de la capacidad para despertar y mantener la vigilia. También se debe observar, para evaluar el estado neurológico de un recién nacido normal, la calidad del llanto, si es consolable o no, como así también las conductas motoras y de alimentación que deben ser organizadas. Los bebés normalmente responden al hambre y exhiben reflejos primitivos bien desarrollados, tales como búsqueda, succión, prensión y moro. Y si se los estimula en la planta del pie o en las palmas, el niño retira el miembro estimulado. Y ahora, ¿cómo recordar todo esto que estamos hablando? Yo creo que la mejor manera es observando atentamente a recién nacidos sanos. Dentro del proceso ACORN nos encontramos en el paso 3. Para ingresar a la secuencia neurológica debemos considerar uno o más de los siguientes signos de alerta: tono anormal, temblores o convulsiones. Comencemos con el primer signo de alerta, tono anormal. Definamos primero tono muscular. Es la resistencia del músculo al estiramiento pasivo y determina la postura y la resistencia de las articulaciones a la movilización pasiva. Entonces podemos tener alteraciones del tono en más, que sería la hipertonía, y alteraciones del tono en menos, como es la hipotonía. La hipotonía es la anormalidad motora más común observada en los desórdenes neurológicos del neonato. Ahora, ¿cómo evaluamos el tono? El tono lo evaluamos observando la postura, el control cefálico y del tronco y el tono de los miembros. La postura normal de un recién nacido de término es de flexión de miembros inferiores y de miembros superiores. El grado de flexión aumenta con la edad gestacional, es decir, que el grado de flexión es menor en los pretérminos. Un recién nacido hipotónico tiene una postura de menor flexión de los miembros, como se observa a la izquierda, mientras que un recién nacido hipertónico tiene una postura de extensión de miembros inferiores y flexión de miembros superiores, como se ve a la derecha. El tono axial se evalúa con las maniobras de control cefálico, suspensión ventral y retraso de la cabeza. Realizaremos énfasis en los hallazgos clínicos de los neonatos hipotónicos, ya que es mucho más frecuente que la hipertonía.
Las maniobras que mencioné anteriormente no se recomiendan realizar en recién nacidos inestables o con sospecha de traumatismo de parto. Comenzaremos con la maniobra de control cefálico. Se toma al recién nacido del tronco y se observa cómo se posiciona la cabeza. En un recién nacido normal, que sería en este caso el de la izquierda, se observa que tiende a llevar la cabeza a la línea media, aunque se balancea ligeramente hacia adelante y hacia atrás. Mientras que en un recién nacido hipotónico se observa que la cabeza cae hacia atrás o hacia adelante, como se ve en la fotografía de la derecha. Si suspendemos ventralmente al recién nacido, podemos ver la respuesta normal a la izquierda, en donde encontramos un tronco prácticamente recto y flexión de miembros, mientras que a la derecha la respuesta que se ve es incurvación del tronco y los miembros caen péndulos. En la maniobra de retraso de la cabeza debemos tomar al bebé de ambos brazos y levantarlo lentamente. La respuesta normal es que la cabeza acompañe el movimiento con una leve tendencia a caer, mientras que en la hipotonía observaremos cómo cae francamente péndula hacia atrás. Al tono de miembros lo evaluamos con las maniobras de tracción y retracción. En la maniobra de tracción de brazos se testea cada brazo por separado. Se toma el recién nacido de ambas muñecas y se tira los brazos hacia arriba. Se observa la flexión del codo y la resistencia mientras se levanta de la camilla. A la izquierda vemos la respuesta normal, un brazo semiflexionado y el hombro se levanta, mientras que sucede lo opuesto en la hipotonía, donde se observa un miembro extendido y no hay elevación del hombro. En la maniobra de retracción de brazos, se flexionan los brazos durante 5 segundos aproximadamente. Luego se estiran rápidamente y se observa en los neonatos normales que vuelven a la posición de flexión. Si no retornan a la posición de flexión, sería una respuesta anormal como se ve a la derecha. La maniobra de la bufanda consiste en llevar el brazo tirado de la muñeca hacia el hombro opuesto, pasando por delante del tórax. Se debe observar la posición del codo. Si sobrepasa la línea media, estamos ante el signo de la bufanda. El tono de miembros inferiores lo evaluamos con las maniobras de tracción, retracción de piernas y ángulo popliteo. En la tracción de piernas se sujeta del tobillo y se estira despacio la pierna hacia arriba. Se observa la flexión de las rodillas y la resistencia mientras se levantan las nalgas. En la respuesta normal se observa piernas flexionadas y se eleva ligeramente las nalgas. En la respuesta anormal se observa escasa flexión de la pierna y no se elevan las nalgas. Como en los brazos, hay que testear cada pierna por separado. La maniobra de retracción de piernas es similar a la de los brazos. Se flexionan las piernas durante 5 segundos y se estiran rápidamente. Normalmente retornan a su posición original. Anormal sería que no retornaran a su posición como se ve a la derecha. Ambas maniobras de retracción, tanto de brazos como de piernas, se deben repetir 3 veces. La maniobra para tomar el ángulo popliteo es la más conocida de todas. Se fija la rodilla sobre el abdomen y se extiende la pierna con el dedo detrás del tobillo. Se observa el ángulo que se forma. Si es de 90 grados, es normal. Ángulos más estrechos o más amplios son considerados anormales. Recuerden que hacemos hincapié en la hipotonía, ya que es mucho más frecuente que la hipertonía. De todas maneras, en esta diapositiva vemos las respuestas de los recién nacidos con hipertonía de manera esquemática. Los recién nacidos con hipertonía se caracterizan por moverse en bloque y no se pueden extender adecuadamente los miembros, tanto superiores como inferiores. Es importante que al realizar todas las maniobras seamos cuidadosos con el bebé y tomemos las precauciones generales ya mencionadas en clases anteriores. Las causas de tono anormal son encefalopatía neonatal, sepsis, hipoglucemia, hemorragia intracraneal, drogas o anestesia, anomalías cromosómicas, enfermedades congénitas del sistema nervioso central o periférico, errores congénitos del metabolismo, hipermagnesemia debido a la administración de sulfato de magnesio a la madre o lesión de la médula espinal. Se debe tener presente que el trastorno del tono no es un diagnóstico por sí mismo. Como se puede ver, las causas son múltiples e incluyen enfermedad sistémica, disfunción del sistema nervioso central o periférico. El 80% de las causas de trastornos del tono son centrales, mientras que aproximadamente un 20% corresponden a desórdenes periféricos.
Un organizado y sistemático proceso diagnóstico ayuda a la búsqueda de la etiología. Nuevamente les sugiero que para tener conocimiento del tono normal es necesario observar y examinar recién nacidos normales. De esa forma, ante la presencia de un niño con trastorno del tono, lo podrán detectar sin problemas. Pasamos al segundo signo de alerta, temblores. Definamos temblor. Son movimientos rítmicos e involuntarios. Las causas más comunes de temblores intensos son la hipoglucemia, la hipocalcemia, la abstinencia de drogas y la encefalopatía neonatal. En ausencia de estas causas, los temblores serían un signo benigno. Por ejemplo, cuando un bebé sano y sin factores de riesgo llora intensamente, se puede observar un temblor fino que cede con la sujeción de la extremidad afectada o con la succión. Pensemos un escenario diferente. Estamos ante un bebé con factores de riesgo. Entonces, ¿cómo diferenciamos si es temblor o convulsión? Algunos autores como Volpe propusieron considerar 5 puntos para diferenciarlos. El primero es si existe anomalía en la mirada o movimiento de los ojos. Esto no se observa en el temblor, pero sí en la convulsión. El segundo punto es si son movimientos exquisitamente estímulos sensibles. ¿Qué significa esto? Que los movimientos se desencadenan por estímulos, por ejemplo, el tacto o el ruido. El temblor es estímulo sensible, mientras que la convulsión no lo es. El tercer punto es qué tipo de movimiento predominantemente se observa. El temblor tiene movimiento fino y rítmico, que es igual mientras dura. Por el contrario, la convulsión tiene movimientos más amplios y la frecuencia y amplitud es variable a lo largo de la misma, como veremos más adelante. El cuarto punto a considerar es si el movimiento cesa con la flexión pasiva. En el temblor, si sujetamos el miembro, cede el movimiento, mientras que en la convulsión no. Y por último, debemos observar los cambios autonómicos. Cambios como frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación o coloración solo suceden en las convulsiones. Ahora hablaremos del último signo de alerta, las convulsiones. ¿Qué es una convulsión? Es una descarga paroxística hipersincrónica excesiva e incontrolada de un gran número de neuronas que se propaga por estructuras normales. ¿Qué son las convulsiones neonatales? Son crisis convulsivas que se presentan entre el nacimiento y las 44 semanas de edad postconcepcional. Las convulsiones neonatales son la emergencia neurológica más común en el periodo neonatal. El diagnóstico clínico es dificultoso, en especial en los recién nacidos comprometidos debido a las diversas manifestaciones epilépticas y no epilépticas que pueden presentar. Existen múltiples clasificaciones de convulsiones neonatales. El manual ACORN sugiere la clasificación clínica de Volpe, la que considera 4 tipos: sutil, clónicas, tónicas y mioclónicas. Las crisis sutiles incluyen parpadeo repetitivo o mirada fija, masticación, chupeteo, salivación, pedaleo, movimientos desordenados, apnea, taquicardia súbita, aumento de la TA o disminución de la saturación. Las crisis de tipo sutil son las más difíciles de reconocer clínicamente, mientras que las crisis clónicas y tónicas son las que más fácilmente se pueden reconocer. El esquema que se observa a la derecha fue realizado por la Task Force en convulsiones neonatales de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Es una modificación para neonatos de un esquema formulado en 2017. En esta propuesta se hace énfasis en el electroencefalograma como herramienta para el diagnóstico de las convulsiones en el periodo neonatal. Las convulsiones pueden ocurrir con manifestaciones clínicas, ya sean motoras o no motoras, o sin signos clínicos, solamente electrográfica. El tipo de crisis está determinado por el hallazgo clínico predominante, ya que los neonatos pueden presentar múltiples signos y síntomas. A su vez, el tipo de crisis podría ser orientador de la etiología. Por ejemplo, las crisis clónicas focales se observarían más en el stroke, mientras que las crisis mioclónicas estarían más vinculadas a los errores congénitos del metabolismo. La gran mayoría de las crisis en los neonatos son agudas sintomáticas, causadas por hipoxia, alteraciones metabólicas, en especial la hipoglucemia, infecciones y causas estructurales como infarto y hemorragia. Las causas genéticas representan un grupo menor.
Si bien el gold estándar para el diagnóstico de convulsiones neonatales es el videoelectroencefalograma, en muchos lugares este equipamiento no existe, por lo que se acepta el diagnóstico clínico de las convulsiones. Como dijimos anteriormente, podemos realizar el diagnóstico clínico de las convulsiones. Entonces, abordaremos las características distintivas de cada tipo. Las crisis clónicas son sacudidas rítmicas de baja frecuencia de una extremidad o de un lado de la cara. Puede extenderse al mismo lado o al opuesto. En el video podemos ver que las clonías están en el miembro inferior derecho. Inicialmente son de amplitud baja para luego alcanzar un pico y decrecer, hasta que desaparece. Esto lo mencionamos ya anteriormente. No se puede apreciar, pero también el bebé está con la mirada fija y tiene un parpadeo final. Las crisis tónicas se caracterizan por una postura sostenida asimétrica de miembros o del tronco o desviación sostenida de los ojos. En el video podemos ver una crisis tónica típica. Es importante recordar que debe ser una postura asimétrica. Por otro lado, hay que recordar que en los recién nacidos no se presentan las crisis del tipo tónico-clónica como sí se observan en los niños mayores y adultos, y que los neonatos tienen crisis de inicio focal exclusivamente. Las crisis mioclónicas se caracterizan por sacudidas simples o seriadas de la musculatura axial o de las extremidades en asociación con cambios en el electroencefalograma. Podemos observar en este video las sacudidas en miembros inferiores y en miembro superior del lado derecho. En este vamos a ver las mioclonías del miembro superior. ¿Qué debería observar para describir una convulsión? En primer lugar, el tiempo. ¿En qué momento ocurrió y cuánto duró? Si el recién nacido estaba dormido o despierto. ¿Dónde se originó la convulsión? Si se propagó a otras partes del cuerpo. Si los movimientos cesaron cuando se sujetó la extremidad o cuando el recién nacido se despertó. Si se asoció a movimientos oculares como desviación horizontal o movimientos oculares bruscos o fijeza de la mirada. Si hubo asociación de movimientos de masticación, chupeteo, movimientos de la lengua o salivación. En cuanto al nivel de conciencia, ¿el recién nacido estaba dormido o despierto? ¿Respondía a estímulos visuales o auditivos? ¿Se despertó fácilmente con la estimulación táctil? ¿Lloró periódicamente mientras estaba despierto? Y por último, se deben observar los cambios autonómicos. Si hubo cambios en la frecuencia cardíaca o la presión arterial antes, durante o después de la convulsión. Si seguimos esta guía, se podrá realizar una adecuada semiología de las convulsiones neonatales. Entonces, recapitulemos. Los signos de alerta son tono anormal, temblores y convulsiones. Continuamos con la secuencia. Ahora, pasos centrales.
El monitoreo y las intervenciones aplicables a todos los recién nacidos que ingresan a la secuencia neurológica incluyen controlar la vía aérea y la respiración, administrar tratamiento con oxígeno si es necesario, medir la glucemia, iniciar y o continuar el monitoreo cardiorrespiratorio y de saturometría de pulso. Estos puntos son importantes seguirlos porque las convulsiones pueden interferir con la respiración del recién nacido y la hipoglucemia, en especial si se asocia a convulsiones, es una urgencia. La hipoglucemia puede provocar lesiones en el sistema nervioso central, especialmente a nivel occipital, como se puede ver en esta secuencia de resonancia magnética. Aquí tenemos imágenes axiales de resonancia. La figura A es la secuencia de CMAP y la B la secuencia T2. Estas fueron tomadas a los 6 días de vida. Se observan imágenes hipointensas occipitales en la secuencia A de CMAP y en T2 no hay diferenciación gris-blanca adecuada. En la siguiente imagen, que es del mismo paciente pero a los 44 días de vida, se puede observar signos de atrofia y ulegiria en ambos lóbulos occipitales. Esto se traducirá clínicamente con compromiso de la maduración y epilepsia. Por todo esto es que se le da especial relevancia a la pesquisa de hipoglucemia en los recién nacidos de riesgo. El siguiente ítem en la secuencia neurológica es la organización del cuidado. Las intervenciones en los recién nacidos con compromiso neurológico van a variar según si el recién nacido presenta tono anormal, temblores o convulsiones y el nivel de glucemia. Los recién nacidos con hipoglucemia pueden estar asintomáticos o presentar algunos de los siguientes síntomas: temblores, convulsiones o coma, irritabilidad, letargia o estupor, hipotonía o flacidez, reflejo de Moro exagerado, apnea o episodios de cianosis, mala actitud alimentaria o reflejo de succión pobre, hipotermia y llanto agudo. Se considera hipoglucemia sintomática cuando los recién nacidos tienen cualquiera de los signos inespecíficos mencionados y la glucosa sanguínea es menor a 47 mg/100. Recordemos nuevamente que la hipoglucemia sintomática es una emergencia porque está asociada con un riesgo aumentado de deficiencias en el neurodesarrollo. Continuemos con el ítem de respuesta. La respuesta y la urgencia de la respuesta son diferentes para cada uno de los signos de alerta y dependen del nivel de glucosa sanguínea. Así, si tenemos tono anormal con glucemia de más de 47 mg/dl, pasaremos a próximos pasos. Del mismo modo, procederemos con los temblores. Si el recién nacido tiene temblores más glucemia de más de 47 mg/dl, pasaremos a próximos pasos. Si estamos ante hipoglucemia sintomática, es decir, la glucemia es menor a 47 mg/dl y el recién nacido presenta tono anormal, temblores o convulsiones, se debe actuar inmediatamente y tratar la hipoglucemia. Para el tratamiento de la hipoglucemia sintomática se debe tener un acceso vascular seguro. Se debería considerar la administración de un pequeño bolo de 2 ml por kilo de dextrosa al 10%. Aunque esta propuesta es controversial, porque puede reducir el tiempo para la normalización del nivel de glucemia, puede estimular la secreción de insulina y suprimir la secreción de glucagón, con la consiguiente hipoglucemia por rebote, y permanece solo en circulación por 20 minutos o menos. La clave para el manejo de un recién nacido con hipoglucemia sintomática es comenzar una infusión de dextrosa al 10% a 4 ml por kilo por hora. Se debe supervisar la glucemia cada 30 minutos hasta que esté por encima de 47 mg/dl y es conveniente ajustar el ritmo de infusión o su concentración según sea necesario. De todas maneras, esto se desarrollará en detalle en la secuencia de líquidos y glucosa. En el caso de las convulsiones, si no se detecta hipoglucemia, se debe iniciar tratamiento con fenobarbital. Para ello se debe tener un acceso vascular seguro. La dosis de impregnación con fenobarbital es de 20 mg por kilo. Se puede dar una segunda dosis como máximo. Durante la infusión se debe controlar los signos vitales, en especial valorar síntomas de depresión respiratoria.
¿En qué consiste el ítem próximos pasos en la secuencia neurológica? Aquí se obtiene una historia clínica dirigida y un examen físico detallado que nos aportará información para el diagnóstico. La historia clínica debe contener datos prenatales como consumo de sustancias o medicamentos, si presentó alguna intercurrencia, si las ecografías obstétricas fueron normales, cómo eran los movimientos fetales y también se deben incluir datos familiares relevantes. Se deben consignar datos del parto como tipo, analgesia usada, grado de dificultad y complicaciones encontradas, indicadores de compromiso fetal, tales como registro atípico o anormal de frecuencia cardíaca o acidosis en una muestra de sangre de cuero cabelludo fetal. Los datos neonatales que se deben registrar son gases en sangre de cordón, ya sea arterial y venoso, estado al nacimiento, tiempo de comienzo de respiración, necesidad de reanimación y duración de las maniobras, puntajes de Apgar que incluyen hasta los 10 y 20 minutos de ser necesarios, edad gestacional y actividad alimenticia. El examen físico neurológico del recién nacido se caracteriza por una observación cuidadosa del nivel de conciencia, actividad, postura y movimiento. Se debe incluir los signos vitales. Se tomará el perímetro cefálico y se graficará para saber si estamos ante un valor normal o anormal. Se debe palpar la cabeza en búsqueda de lesiones y valorar la fontanela. Se observará si presenta movimientos anormales. En la medida que sea posible, se evaluarán los reflejos arcaicos. Del mismo modo, se evaluarán reflejos del tronco, como ser reacción a la luz y reflejo fotomotor, reflejo óculo-vestibular o de ojos de muñeca, reflejo corneano y reflejo náuseo. Además, evaluaremos los reflejos osteotendinosos y, de ser posible, realizaremos fondo de ojo. En cuanto a las pruebas diagnósticas solicitadas en esta instancia, se deben realizar en la medida de lo posible. Un hemograma completo, que ayudará en el diagnóstico de anemia aguda por pérdida de sangre, policitemia o sepsis. En la anemia aguda por pérdida de sangre tendríamos hematocrito bajo, en la policitemia el hematocrito sería superior al valor normal y en la sepsis observaríamos leucocitosis. También debemos solicitar medio interno, que incluye glucemia, ionograma, calcio y magnesio. Las alteraciones de estos electrolitos pueden causar problemas neurológicos. Además, se debe valorar la función renal y hepática. Se solicitarán también gases en sangre para investigar acidosis metabólicas y hemocultivos si se sospecha de sepsis. Luego estableceremos un diagnóstico presuntivo y se deberá considerar la interconsulta. Entonces, luego de la observación cuidadosa y la manipulación, realizaremos una síntesis de los datos obtenidos del examen físico. Estos datos, en conjunto con los antecedentes personales y familiares y los métodos complementarios, nos aproximarán a una impresión diagnóstica. El penúltimo ítem en la secuencia neurológica es el de diagnóstico específico. Como dijimos anteriormente, requiere una revisión cuidadosa de la historia clínica, investigaciones adicionales, evaluar la evolución del paciente y generar interconsulta con el especialista. Este ítem incluye lesión cerebral perinatal, infección del sistema nervioso central y otros como el síndrome de abstinencia, malformaciones cerebrales, alteraciones metabólicas y neuromusculares. La encefalopatía neonatal es el síndrome clínico caracterizado por alteración de la conciencia, convulsiones, hipotonía, reflejos primitivos anormales acompañados frecuentemente por dificultad en la iniciación y mantenimiento de la respiración, es decir, apneas, con compromiso en la alimentación y llanto anormal. Veamos dos ejemplos de esto. En el primer video, el neonato se encuentra irritable y alterna con periodos de hiporreactividad. Podemos escuchar el llanto que es anormal. Tiene alteración del tono, movimientos que son desorganizados sin obstrucción. No se puede ver, pero el bebé está con oxígeno por cánula. Veamos el primer video.
En el segundo video, el bebé se encuentra irritable, aunque no se puede escuchar el llanto, y se observa alteración del tono con posturas anómalas y aún no se alimenta. Tiene además movimientos desorganizados. Veamos el segundo video. Las causas de encefalopatía neonatal son encefalopatía hipóxico-isquémica, infecciones, stroke perinatal, hemorragia intracraneal, hipoglucemia, alteraciones hidroelectrolíticas, malformaciones cerebrales, errores congénitos del metabolismo, síndrome de abstinencia y trauma. Hablemos de encefalopatía hipóxico-isquémica, que es la causa más frecuente de encefalopatía neonatal. ¿Cuándo se sospecha? Se sospecha cuando encontramos un score de Apgar de 0 a 3 por más de 5 minutos o de 0 a 5 por más de 10 minutos. Tenemos pH de sangre arterial de cordón de menor a 7, déficit de bases en sangre arterial de cordón mayor a 12 milimoles por litro. Encontramos algún grado de disfunción multiorgánica en el periodo neonatal inmediato y el evento centinela. ¿Cuáles son los eventos centinela? Los eventos centinela son los siguientes: un patrón de frecuencia cardíaca fetal no tranquilizador u otros eventos como desprendimiento de placenta, prolapso de cordón, rotura uterina, distocia de parto, embolia de líquido amniótico, hemorragia materna, bradicardia fetal grave y sostenida, trauma o paro cardiorrespiratorio y periodo expulsivo prolongado. La resonancia magnética cerebral es el estudio de elección para evaluar la lesión hipóxico-isquémica en el recién nacido y se recomienda su realización en el periodo neonatal. Nos brindará información que nos ayudará al diagnóstico y pronóstico de la encefalopatía hipóxico-isquémica. Una de sus desventajas es la disponibilidad. Por otro lado, la ecografía cerebral es inocua y altamente accesible. Es muy útil en la primera aproximación. La tomografía axial computada ofrece menor definición que la resonancia y tiene alta carga de radiación, por lo que su uso queda restringido a casos seleccionados. Consideraciones en el manejo de la encefalopatía hipóxico-isquémica. Se debe evitar la hiperoxia, hipocarbia y alcalosis. Se debe procurar un buen soporte circulatorio para asegurar una buena entrega de oxígeno. Debemos asegurar la normoglucemia. Tenemos que procurar el ayuno, restricción de líquidos y evitar la hipertermia. Sarnat y Sarnat propusieron una clasificación clínica para la encefalopatía hipóxico-isquémica. La cataloga en leve, moderada y severa en base a las siguientes categorías: consciencia, tono, reflejos osteotendinosos, moro, convulsiones, respiración, reflejo de succión y reflejo nauseoso. Se clasifica como leve si se observa alteración en la conciencia. El bebé está hiperalerta. El tono puede ser normal o estar aumentado. Los reflejos osteotendinosos están aumentados y tiene moro exagerado. El resto es normal. Se clasifica como moderado si se observa letargia, hipotonía, reflejos osteotendinosos vivos, moro incompleto, convulsiones, respiración irregular y succión débil, mientras que el reflejo nauseoso está presente. Y por último, se clasifica como grave si el bebé se encuentra estuporoso o en coma, muy hipotónico, con reflejos osteotendinosos disminuidos, moro ausente, presenta estatus convulsivos, apneas, no tiene succión ni reflejo nauseoso. La encefalopatía hipóxico-isquémica es una causa importante de daño neurológico agudo en recién nacidos de término y pretérmino tardío. Ensayos clínicos indican que la reducción de la temperatura cerebral entre 3 y 4 grados centígrados mediante enfriamiento corporal total o selectivo de la cabeza constituye una intervención eficaz y segura para reducir la mortalidad y la discapacidad mayor en sobrevivientes. Esta intervención está indicada para recién nacidos de más de 35 semanas con encefalopatía hipóxico-isquémica moderada o severa y es efectiva si se inicia dentro de las primeras 6 horas de vida.
Por todo lo dicho anteriormente, es fundamental ante un niño con encefalopatía neonatal consultar y considerar el traslado del neonato a un centro de mayor complejidad. Las infecciones del sistema nervioso central pueden ser bacterianas y virales. Las infecciones bacterianas son causadas por el estreptococo del grupo B, Escherichia coli y listeria. El herpes simple es la infección viral más común en el recién nacido. El 80% se presenta sin historia o síntomas maternos. La clínica comienza entre los 7 y los 14 días de vida. Para el diagnóstico de las infecciones del sistema nervioso central es necesaria la realización de una punción lumbar. Ahora hablaremos sobre el síndrome de abstinencia neonatal. Se debe considerar síndrome de abstinencia en el recién nacido que presente irritabilidad, temblores o convulsiones sin una buena explicación. La presentación clínica del síndrome de abstinencia neonatal varía con la sustancia usada por la madre, la cantidad, la frecuencia, duración de la exposición intrauterina y cuándo usó la droga por última vez antes del parto. La sustancia puede ser de uso terapéutico, por ejemplo morfina, o de uso ilegal. En el caso de la heroína y metadona, el recién nacido tiene examen físico y conductas normales al nacimiento. Los síntomas por abstinencia por metadona pueden aparecer entre la primera y la segunda semana debido a la vida media que es más larga. Se sugiere que en los recién nacidos con sospecha o factores de riesgo de presentar síndrome de abstinencia neonatal sean anidados o envueltos laxamente, manipulados con delicadeza, colocados en un ambiente silencioso y con poca luz, alimentados con frecuencia y sean observados para detectar convulsiones y controlar la temperatura. Si se desea una observación más rigurosa, se sugiere utilizar la escala de puntuación de abstinencia neonatal de Finnegan, que por cuestiones de tiempo no la desarrollaremos aquí. El síndrome de mala adaptación aparece en el 30% de los recién nacidos expuestos a drogas antidepresivas durante el embarazo y se caracteriza por dificultad en la alimentación y sueño, tono anormal, hipotermia, hipoglucemia, distrés respiratorio. La hipertensión pulmonar persistente es una infrecuente complicación del síndrome de abstinencia neonatal. Aquí lo importante es tener presente el síndrome de abstinencia neonatal, pensarlo cuando estemos ante un recién nacido con las características antes descritas y realizar la consulta tan pronto como sea necesario. El último ítem de la secuencia neurológica es el de tratamiento específico. En esta secuencia, el diagnóstico inicial que necesita tratamiento específico urgente es la hipoglucemia persistente. En esta presentación vimos los signos de alarma de la secuencia neurológica, pasos centrales, organización del cuidado, respuesta, próximos pasos, diagnóstico específico y tratamiento específico. Entonces, llegamos al final de la secuencia neurológica. Seguramente habrán muchas preguntas, eso es lógico, y se las contestaremos en la medida de lo posible. Lo importante para recordar es, primero, que hay que mirar y examinar a conciencia a los recién nacidos normales. De esa manera se reconocerá lo anormal mucho más fácil. Y segundo, que hay que consultar a la red ante alguna situación clínica particular, porque no tenemos respuestas para todo, y un problema se puede resolver mucho mejor si se trabaja en equipo. Muchas gracias y cuídense mucho.